días. A continuación le presentamos el funcionamiento de nuestro proyecto, el cual consistía en el procesamiento de datos de las variables obtenidas en la base meteorológica ubicada en la Universidad de las Fuerzas Armadas de Extensión, Belisario Quevedo. Como ustedes pueden observar, estas son las variables de las cuales se han tomado las medidas durante 2 años cada minuto. Para optimizar nuestro proyecto hemos visto la necesidad de dividir cada variable cada 4 días. Estos datos fueron guardados en otros documentos que se van a mostrar. Como ustedes pueden observar, se ha separado cada variable en un documento de Excel distinto. Como ustedes pueden observar, cada variable se ha separado en grupos de 4 días, como se muestra en este documento de Excel, con el fin de ser exportados hacia el software de MATLAB. Esta es la carpeta que contiene todas las variables que vamos a procesar. Como se puede observar, la velocidad del viento, la temperatura dentro y fuera del invernadero, la temperatura promedio de afuera del invernadero, la temperatura promedio que se encuentra dentro del invernadero, y estas son las humedades, igualmente, que se toman adentro y afuera del invernadero. A continuación, mi compañero expondrá el procesamiento ya en el software de MATLAB. Para el procesamiento de datos realizamos un programa individual en MATLAB para cada variable, como por ejemplo, como podemos ver, la temperatura afuera del invernadero es un programa individual. El principal problema que tuvimos al procesar datos es la gran cantidad de datos que tuvimos. Entonces, para evitar que MATLAB tarde mucho tiempo, realizamos de la siguiente forma. Primero importamos datos con import data. Como podemos ver, tenemos aquí las variables separadas. Entonces, por ejemplo, temperatura fuera del invernadero, escogemos el archivo y como vemos, MATLAB importa directamente ya toda su base de datos de esa variable. Para realizar las gráficas y tener un mejor procesamiento, nosotros trabajamos de forma de matriz. Entonces seleccionamos matriz y importamos a MATLAB. Una vez que importamos, como podemos ver, la variable aparece acá con todos sus datos. Entonces eso quiere decir, como podemos ver, tiene 5750 filas por 23 columnas, que todas las variables tienen esa dimensión. Aquí podemos realizar un procesamiento básico de señales, que sería realizar la gráfica simplemente de 4 días. Cada columna contiene los datos de 4 días, como podemos ver. Al realizar esta gráfica podemos ya observar algunos datos que esperamos, que por ejemplo es aquí, como podemos observar, tiene 4 picos en alto y 4 en bajo, que serían los 4 días y las 4 noches. Como podemos ver, el primer pico alcanza un valor de 20.3 en el día y en la noche baja a 10. El siguiente pico tiene un valor máximo de 15.5 y en la noche baja a 8 grados. El siguiente sube a 19 en el día y disminuye a 11.2 en la noche, y el último tiene 17 en el día y disminuye a 10 en la noche. Como podemos ver, así tenemos una gráfica que podemos esperar en el programa final y para analizar nuestro programa si está correcto o tiene algún defecto. Gracias. A continuación, la explicación del programa. Bueno, a continuación les voy a explicar el código que hicimos para cada variable. Bueno, como ustedes pueden observar aquí, vamos a hacer el análisis de la temperatura exterior del invernadero. Como ya le habían dicho anteriormente mis compañeros, los datos se analizaron en grupos de 4 días. También vamos a presentar los resultados de la correlación existente entre todos los grupos de esta variable, o sea, de los 4 días que tomamos. Bueno, la explicación del código es la siguiente. Por ejemplo, aquí hicimos un ciclo for, el cual va a iniciar desde 0 hasta 22, ya que como pudieron ver son 23 grupos, por lo cual esta parte va a ir graficando de la siguiente manera. Tembout es el nombre de la variable de la matriz, como ustedes ya vieron anteriormente. Entonces lo que hace esta instrucción es coger todas las filas
pero va a ir variando las columnas. Entonces, por ejemplo, en el primer ciclo del for va a ir cogiendo todas las filas de la primera columna. Después, todas las filas de la segunda columna, todas las filas de la tercera y así hasta llegar a todas las filas, pero de la columna número 23, que es el total que tenemos. Este pause que pusimos aquí es un pause para que se puedan ir visualizando cada gráfica individualmente y se pueda ver de mejor manera. Los siguientes ciclos for son para encontrar la correlación. Por ejemplo, en este caso hicimos la correlación del grupo número 1, que ya lo definimos aquí. Aquí está todas las filas de la primera columna con los siguientes grupos, del 2 al 23. Con la siguiente función obtenemos la correlación, que es cor. En esta se pone la primera función y la segunda función. Entonces aquí va a ir, como ya les dije, variando encontrando la correlación del primer grupo con todos los demás. Y los siguientes ciclos for es también para lo mismo, pero en cambio va a ir cambiando de que se va a ir viendo desde el segundo grupo hacia los demás grupos. Igual del tercero, del cuarto, del quinto, así hasta llegar al número 22 con el 23. Entonces a continuación voy a probar el programa y voy a correr el programa para que vean cómo son los resultados. Ahí podemos tener la primera gráfica, la segunda y así como ver variando. Esta gráfica va a ir variando desde el primer grupo hasta el grupo número 23. Como ustedes pueden ver ahí, se pueden observar los picos que se obtuvieron de la señal de los 4 días. Bueno, este sería del último grupo. Ahora, lo que vamos a observar en la pantalla es las correlaciones de cada grupo. Como les dije, esto empezó desde el grupo número 1 con todos los demás. Podemos observar ¿dónde está? Aquí, por ejemplo. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la correlación del grupo número 1 con el grupo número 2, que tuvo una correlación de 0.0877 y así del 1 hasta llegar al número 23. Como pueden observar aquí, la correlación del grupo 1 con el grupo número 3. Aquí podemos observar que hay una correlación negativa. En sí la correlación lo que me permite es hacer lo siguiente. Por ejemplo, en esta tengo una correlación del grupo 21 con el 22, que es de 0.89, que se asemeja al 1. Cuando yo obtengo una correlación de 1, es que las gráficas o las funciones son iguales, es decir, que hubo la misma tendencia de temperatura en esos 4 días que se separaron por grupos. Por ejemplo, del 21 con el 22 es más o menos hubo esa tendencia de temperatura. Si yo tengo una correlación de 0, quiere decir que esas temperaturas no tuvieron que ver en nada en esos 4 días, que son completamente distintas. En cambio, si es que yo tengo, por ejemplo, como vimos en la anterior, una correlación negativa, quiere decir que son inversamente proporcionales. Y bueno, esto es lo que hicimos para cada variable. Ahora, por ejemplo, si yo quiero hacer con otra variable, lo que tengo que hacer es irme donde tengo los programas, por ejemplo, de temperatura. Este es de promedio de temperatura bajo, por ejemplo, o veamos de temperatura dentro del invernadero. Aquí, como pueden ver, está el archivo que contiene todos los datos separados en grupos de 4 días, y aquí está el archivo de MATLAB. Como ya les explicó anteriormente mi compañero, lo que tenemos que hacer es importar los datos, buscamos en dónde están. Este era de Temin, ya. Entonces importamos directamente los datos en forma de matriz para trabajar. Una vez importados, cerramos esta ventana y aquí pueden ver ya la temperatura. Asimismo podemos hacer una gráfica rápida de cómo va variando. Como pueden ver, obviamente dentro del invernadero debe haber mayor temperatura. Como podemos observar aquí en el primer día hubo un pico de 34.8 grados, mientras que en la noche hubo un pico mínimo de 10.4.
Y así, como pueden ver, el segundo día de 23, en la noche de 7.9, tercer día de 36.9, en la noche 11.7 y cuarto día un pico de 30.7 grados. Obviamente estas temperaturas son mayores a las que existen en el exterior. De igual manera, podemos correr el programa para ver cómo varían sus gráficas. Bueno, ahí podemos ver las gráficas. En este caso no vamos a ver todas las gráficas, vamos a irnos directamente a la correlación. De igual manera se hizo el mismo programa para cada uno de estos. Como pueden observar, tenemos las correlaciones entre los grupos. Miren, por ejemplo, igual en el grupo 21 al 22 se puede observar que hubo la misma tendencia de temperatura. En este grupo que escogimos, como se puede observar, la mayoría de grupos tienen la misma tendencia, a excepción de unos pocos que básicamente no tienen nada que ver, ninguna tendencia a seguir. Y bueno, también MATLAB lo que nos favorece o nos ayuda es en dibujar gráficas directamente e ir comparando cómo se hicieron cómo va variando la temperatura en esos días. Por ejemplo, como pueden observar, la temperatura, la gráfica de azul es el primer grupo que se escogió, la gráfica verde el segundo grupo y la gráfica roja el tercer grupo. Como pueden observar, se puede concluir que en el segundo grupo hubo temperaturas más altas y picos incluso más bajos de temperatura, mientras que en la gráfica de azul, que es el primer grupo, no hubo temperaturas muy altas y más o menos la tendencia de la temperatura en bajo es la misma que de las demás. Y bueno, con estas gráficas podemos tener una base de datos para ver cómo va variando y saber cómo en lo posterior más o menos irá cambiando la temperatura de acuerdo a las correlaciones y a las gráficas que tenemos. Este programa está hecho, como ya les dije, es el mismo programa para todas las demás variables. Así que en este caso solo les mostré la de la temperatura fuera del invernadero y la temperatura del interior del invernadero. Aquí tenemos todas las demás. Igual se pueden ir visualizando sus gráficas y visualizando sus correlaciones. Eso es todo en cuanto a nuestro proyecto. Muchas gracias.